En este video vamos a estudiar el dibujo del rostro. Vamos a ir viendo los aspectos generales hasta los más específicos. Una de las cosas más importantes a la hora de dibujar caras y cabezas es que tengamos muy bien definido en nuestro dibujo los planos, ¿verdad? Si una cabeza es una caja, quiere decir que tiene 6 caras, ¿verdad? Muy probablemente las que más nos van a importar es la cara frontal y la cara lateral, pero igual es importante que pensemos como en esa manera volumétrica, ¿verdad? Porque ya sabemos que una caja tiene perspectiva, ¿verdad? Tiene fugas, y en una cabeza es muy importante también ser consciente de esas fugas. Por ejemplo, en este dibujo, que es un dibujo sencillo, pero que a mí me parece súper importante por lo que explica, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, la ubicación de las cejas, las dos cejas coinciden con esa línea de fuga, una línea imaginaria, ¿verdad? Las fosas nasales también, los ojos, por ejemplo, el lagrimal o la unión entre los párpados también coinciden con esa línea imaginaria de fuga. Las comisuras de la boca también. En esta vista no, pero en otra podría ser las orejas o la mandíbula, ¿verdad? Pregunta David que si ya pasé lista. Tranquilo, todo bien, yo nunca paso lista. No tengo mente ni tiempo para hacer esas cosas. Ahí el que llegó todo bien, y si no, yo no me doy cuenta, yo confío en que ustedes están ahí poniéndole. Entonces, bueno, esto que estoy contando aquí no es complejo, y es una de las primeras cosas que vamos a tomar en cuenta cuando dibujamos una cara, ¿verdad? Aquí, bueno, este escaneo de la imagen como que apenas revela los trazos que utilizó el artista, de esas fugas ahí imaginarias, pero son líneas guías muy importantes para ubicar los ojos, la nariz, la boca, las cejas, las orejas, ¿verdad? Otra manera en la que luego también nos interesa entender el rostro, y creo que esto equivale tanto para lo que vamos a hacer hoy, pero más para lo que vamos a hacer después, entonces por ahí luego lo repasamos, ¿verdad? Es simplificar una cabeza a pocos planos, como se ve aquí. Incluso el dibujo del centro me parece a mí como el más esquemático y quizás de los más sencillos de comprender, ¿verdad? Porque digo, si entendemos la cabeza solo como una caja, como que nos falta información para que parezca un rostro humano, ¿verdad? Quizás de esos planos del rostro, el más sencillo de resolver es la frente. La frente termina siendo como muy plana y muy grande, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno empieza a dibujar un rostro por la frente y por la línea central, esta que vemos aquí como una línea punteada, ¿verdad? Para siempre poner muy al inicio de nuestro dibujo el eje de simetría de la cara. Y luego, creo que de la frente podríamos pasar a construir un poco los ojos, que si lo ven ya es son como anteojos, ¿verdad? Pero en el dibujo a color vemos que ese corte o ese plano tiene un corte inclinado como hacia adentro, ¿verdad? Eso también resulta muy útil porque nos va a ir ayudando a generar los volúmenes que tiene la cara. El volumen de la nariz es muy sencillo porque es como una pirámide, bueno, como un prisma triangular, digamos, no tanto una pirámide. Lo que se pone a veces un poco complejo con la cara son estos cortes que hay como en las mejillas y la mandíbula, ¿verdad? Ahí es donde la cara deja de ser recta
recta y plana y empieza a tener varios cambios en la dirección del volumen, ¿verdad? Entonces, de la nariz uno salta a la barbilla y luego resuelve esta diagonal que hay como desde el pómulo hasta la barbilla. Entonces ahí eso forma como un triángulo, si lo ven, ¿verdad? De los dos pómulos hacia la barbilla se forma como ese gran triángulo y nos divide más básicamente de las mejillas o cachetes como del centro de la cara, ¿verdad? Que están en planos muy distintos. Este otro dibujo pues es un poco más complejo ya porque ya empieza a subdividir esos volúmenes que vimos. Pero si logramos resolver esto así, yo creo que va a ser muy, muy factible que logremos hacer buenos dibujos de rostro, ¿verdad? Entonces esta laminita también es muy importante, por ahí les dejo este otro gráfico, que es todavía más complejo, ¿verdad? Si lo ven, cada dibujo va haciéndose más y más complejo. Y esa es la lógica con la que vamos a dibujar las caras, ¿verdad? No vamos a ir al detalle de un solo. Hay otro par de ejemplos aquí de cómo estructurar todos los planos de una cabeza y de un rostro. Este ejercicio que se ve aquí paso a paso, con un rostro en 3/4 y luego con el rostro frontal, también es un muy buen ejemplo, porque es fácil de entender, me parece, es sencillo. Este artista, bueno, pues inicia con la cabeza como un círculo, ¿verdad? Todo bien, es un método, puede servir. A mí me gusta más la caja, pero hay quienes entienden más las curvas y otros entienden más las rectas. Entonces pongo este otro método también porque es bueno tener alternativas. Vean que en el segundo dibujo, a esa forma, digamos que es como una esfera, bueno, es un círculo, pero digamos, como imaginando que es una esfera con volumen, ¿verdad? Se tajadea los lados de la esfera para generar el plano lateral de la cabeza, ¿verdad? Como la sien y a donde está la oreja, ¿verdad? Eso también es muy importante porque no queremos cabezas como bolas, ¿verdad? O como pelotas, porque no son así. En el tercer dibujo, el artista marcó el eje de simetría, ya marcó la línea de la mandíbula y del contorno de la cara, muy, muy simplificado, ¿verdad? Vemos barbilla también. Y vemos una división en tercios para la cara, que ya ahorita la voy a comentar con más detenimiento, ¿verdad? Pero los tercios en el rostro son importantísimos para construir de manera proporcionada, ¿verdad? Y en el cuarto dibujo, digamos que ya va, de alguna manera, va resolviendo la cara como siguiendo el método de encajado, ¿verdad? Este artista hace como una combinación de métodos, porque esto el dibujo no empieza con una envoltura, ¿no? Empieza con un círculo. Es hasta este paso donde se empieza a generar un encajado. Entonces también me parece interesante por eso, para que vean cómo los artistas se apropian de los métodos y los hacen pues, a su propia manera, ¿verdad? Como lo aprendieron y como la logran utilizar, ¿verdad? En la quinta etapa, pues ya los contornos, ya hay una configuración de contornos más realistas, ¿verdad? Vean que entonces, a partir de los tercios que estaban acá, y hay unas líneas trazadas que son como las líneas de fuga, ¿verdad? De la perspectiva del rostro. Tanto las cejas como ojos, nariz y boca, perdón, se acoplaron a esos tercios. Y ese es uno de los grandes retos para lograr un buen dibujo de retrato, ¿verdad? Tener muy bien definido esos tercios para que las piezas queden en su lugar. María Fernanda tiene una pregunta, dale. Profe, no, nada más es que en mi casa se acaba de ir la luz. Lo que pasa es que mi papá tiene como estas cajitas como que hacen que dure un poquito más de tiempo, pero por si me salgo de la reunión o algo así, seguro es como porque ya no tengo internet.
Ah, bueno, ok, tranqui, no te preocupes, ojalá que vuelva pronto sin problemas, si no ahí todo queda grabado, ¿verdad? Ok, Este, gracias. y bueno, la sexta etapa, eh, en este dibujo por lo menos el sombreado es mínimo. Para los ejercicios de hoy podríamos hacer mínimo sombreado, porque yo sé que a ustedes ya que es como que les sale solo, ¿verdad? Hay como un impulso de sombrear, porque también es útil para dibujar. Pero sobre todo creo que es importante en los ojos, ¿verdad? Porque dejar los ojos en blanco nos recuerda más o a una escultura o a un muerto, no sé. En cambio, digo, trabajar un poco el tema de los ojos con, con grafito y con tonos es muy importante para ayudarnos a definir la mirada, que hay una gran fuerza de lo que es un retrato está en la representación de los ojos. Eh, entonces tampoco tiene que ser un trabajo tonal demasiado exhaustivo todavía. Eh, bueno, el mismo artista luego hace el proceso con un rostro de frente, ¿verdad? Eh, una de las cosas que, a ver, ya vimos que lo primero, y ya casi lo voy a explicar, ¿verdad? Son las proporciones, como que nos las aprendamos. Tener muy clara la perspectiva y las líneas de fuga. Eh, lograr visualizar en el modelo que estemos dibujando estos planos, ¿verdad? No siempre vamos a dibujarlos, pero por lo menos que veamos el modelo, ya sea en vivo o en foto, y logremos discernir esos planos, también nos va a ayudar muchísimo a este proceso, que me parece a mí uno de los procesos, digamos, como más accesibles para empezar a dibujar rostros. Eh, y bueno, en toda esta etapa, una de las cosas que vamos a pensar es siempre ver como de lo macro a lo micro. ¿No? Creo que con la figura humana también, el cuerpo entero, así lo estamos haciendo. Entonces esto pues es como muy natural del dibujo, ¿verdad? Entonces en una cabeza y un rostro que es como lo macro, lo más general que yo necesito poner atención. Bueno, el tamaño de la frente respecto a la cabeza o a la cara, ¿verdad? No todo el mundo tiene la frente del mismo tamaño, ¿verdad? El pelo también puede cambiar, entonces hace que las frentes se vean más pequeñas o más grandes. Entonces, el tamaño de la frente es de las primeras cosas más generales que vamos a ver. Luego, en general, la forma del cráneo también, porque eso puede cambiar. Hay cabezas más redondeadas, otras un poco más aplastadas atrás. Eh, eso puede variar, ¿verdad? Eh, y luego uno puede tender como a decir, no, voy a ver el ojo, voy a ver la boca. Esos son como las partes últimas que uno observa, ¿verdad? Es como cuando uno construye una casa, uno no le pone los marcos y los vidrios a las ventanas hasta que ya esté todo bien configurada la pared y lijada y pintada, ¿verdad? Eh, hay que hacer primero otras cosas. Entonces, antes de dibujar ojos, nariz y bocas, una de las cosas que no es tan obvia y que es muy importante es ver qué tanto sobresalen los pómulos en una persona, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, bueno, aunque no sea tan evidente, pues eso forma una gran parte del volumen de la cara, ¿verdad? Todos los pómulos y la mejilla ocupan un gran espacio. Y cuando vemos, por ejemplo, la línea de contorno, que sería el lado derecho de esta modelo, digamos, el costado de la cara que menos se ve, esa línea de contorno es muy particular, nos da un contorno específico, ¿verdad? Todas las personas van a tener variantes en ese contorno. Entonces es bueno que también observemos eso, ¿verdad? Entonces del pómulo y luego hacia barbilla y luego nos movemos hacia la derecha, hacia la mandíbula, ¿verdad? Y qué tanto se marca la mandíbula antes de llegar a la oreja. Esas cosas que en realidad lo que estamos hablando es de la forma general de la cabeza, ¿verdad? Frente, cráneo, pómulos, barbilla y mandíbula.
es lo que nos da lo que nos encierra esa forma general, ¿verdad? Y eso está aquí, ¿verdad? El tercer dibujo es eso, ¿verdad? No está detallado el contorno, pero ahí están esas formas generales, ¿verdad? Entonces, hasta que no esté eso, no vamos a hacer otros detalles. Y mucho del parecido de un retrato, uno lo logra si frente, mandíbula, pómulos, cráneo, el ancho del cuello, ¿verdad? Está bien. Si eso no está, un retrato puede, el ojo puede ver que es idéntico, pero no se siente igual la persona, ¿verdad? Por ahí luego les pongo estas otras laminitas que son un poco caricaturescas, pero que nos ejemplifican muy bien esos cambios que les estaba hablando, ¿verdad? Desde cabezas redondeadas a cabezas cuadradas, cabezas estiradas, cabezas con mandíbulas anchas, con más bien cráneos muy abultados, ¿verdad? Ahí ustedes las pueden ver con calma y pueden empezar a comparar y decir, mira, esta frente sale como hacia el frente y esta más bien se hunde, la nariz va hacia abajo, esta nariz va como para arriba. Y creo que, bueno, estos dibujillos caricaturescos ayudan mucho a entender y a ser consciente de eso. Ok, ahora, pues sí, veamos con un poco más de detalle esto, pero antes de pasar a esas partes, voy a explicar un poquito más esta lámina. Vamos a ver. Aquí. Son las 1:20, voy bien de tiempo. Entonces, en esta lámina, como veíamos, ¿verdad? Los tercios son de las cosas más importantes. Ahí está, tenemos esas 3 divisiones, ¿verdad? Que va desde la barbilla a la base de la nariz, ¿verdad? No es a la punta, es a la base, aquí. Donde exactamente en este punto, ¿verdad? En la vista de perfil se ve mejor. Y luego el otro tercio va a la altura de la ceja. Bueno, la ceja sube y luego baja, pero en esta parte, digamos, del contorno aquí de la cabeza, ese punto es donde está la ceja, ¿verdad? No es el ojo, sino que es la ceja. Luego toda la frente, y también que coincide con la parte donde el pelo nace, digamos. Ahí tenemos esos tercios, ¿verdad? Siempre vamos a tener un espacio extra para el cráneo, ¿verdad? Porque el cráneo tiene este abultamiento ahí. Y luego, dependiendo del pelo, pues eso se va a ver más todavía. Esta medida es un poco imprecisa, que yo sepa, no es ni la mitad del tercio, ni es un cuarto, es un pedacito más. Es como el tercio del tercio. Luego tenemos otra medida útil, ¿verdad? Es la altura del ojo, ¿verdad? Que si yo tomo el tercio del centro, eso está como a un cuarto, más o menos, ¿verdad? Pero si tomo toda la altura de la cabeza, esta altura roja, digamos, el ojo está en el puro centro, el ojo es la mitad de toda la cabeza, ¿verdad? Esa medida también puede ser útil, aunque yo uso más sobre todo una vez que tengo los tercios, luego vuelvo a dividir ese otro, ¿verdad? Y en una división también muy parecido está la boca, ¿verdad? Esta sí es más como un tercio y el tercio, o sea, un noveno,
en realidad. Las orejas, muy sencillas, en realidad las orejas no son ni difíciles de dibujar ni de ubicar, ¿verdad? Porque se ubican en el tercio de la mitad de la cara, y así uno las ubica muy sencillo. Cuando, no sé si yo tengo, voy a hacerlo de la caja así un poco rápido y sencillo. Si esta fuera la caja de la cabeza, voy a dibujar el eje. Entonces voy a dejar un pedacito que ya sabemos tenía que dejar, y luego esto lo voy a dividir en 3. La oreja además está como de la mitad para atrás. Entonces aquí debería estar la oreja, digamos. Aquí debería estar la nariz. Aquí deberían estar las cejas, ojos, ¿no? Y en la otra pieza la boca. Y luego, pues ahí la barbilla, ¿verdad? Es un poco, no sé si es raro, pero bueno, a mí me resulta fácil entender estas proporciones así, de manera muy simplificada. Se me está acabando la batería de la compu, güey, para ponerle el cargador. Casi, hago este dibujillo así un poco sencillo, ¿verdad? Porque en estos diagramas uno dice, claro, de ceja a oreja y de nariz a oreja hay una línea recta, pero aquí no, ¿verdad? Por la misma perspectiva vienen para acá, y luego como cambio de plano esto va en la otra dirección. Para tomar eso en cuenta cuando estamos dibujando rostros, ¿verdad? Que entonces, lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Tener en cuenta la perspectiva y las fugas de ese volumen que es una cabeza, ¿verdad? Si yo trazo una línea horizontal, pues no necesariamente voy a llegar a ese punto. Entonces, esto obviamente funciona cuando tengo las vistas, la vista frontal o lateral. Bien, otros detalles importantes con esto, ¿verdad? Es que el ancho de las fosas casi siempre coincide con el lagrimal. Y entre un ojo y otro, aquí no está, pues casi siempre va a caber otro ojo. Y esto es muy útil porque nos ayuda a que nuestros ojos que dibujamos no nos queden ni demasiado separados ni demasiado pegados. Uno simplemente observa su propio dibujo y dice, ahí me cabe un ojo como ese que ya dibujé. O me está quedando mucho espacio, me está quedando muy poco, ¿verdad? Otra referencia importante es la comisura labial, que va casi al centro de los ojos, ¿verdad? Casi. Eso también depende de hacia dónde está observando la persona, ¿verdad? Aquí estaba viendo totalmente hacia el frente. Pero esto también resulta como una gran ayuda, ¿verdad? Igual el ancho de la barbilla, que sería ¿verdad? También coincide mucho con el ancho de la boca en una expresión seria, ¿verdad? Y bueno, eso creo que también estas dos referencias son muy útiles para dibujar rostros.
Algo más en esta vista de perfil que es útil, ¿verdad? Es esta línea punteada que está acá, ¿verdad? Que sería como la de esa caja que yo dibujé ahora, ¿verdad? Entonces a la frente hay que quitarle un pedazo, ¿verdad? La nariz más bien sale, y este otro juego que hay acá entre los labios y la barbilla, esto también puede cambiar mucho de una persona a otra, pero esto es una línea como muy quebrada. Puede que a alguien la barbilla le salga más, puede que el labio inferior sea más voluminoso, o que la barbilla se meta todavía un poco más, ¿verdad? Y que esto sale para acá. Eso puede cambiar ya mucho de una persona a otra, pero siempre es importante que nuestra guía es esta línea punteada, ¿verdad? Entonces hay cosas que se meten y otras que pueden salir de esa línea punteada de guía, ¿verdad? Ok. ¿Habrá alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, voy a volver un toque a la presentación que estaba acá. Y esto tal vez lo voy a explicar ahora dibujando, pero aquí les voy a dejar estos gráficos también de cómo se va dibujando estas piezas. La voy a pasar rápida porque yo ahorita voy a dibujar, ¿verdad? Pero creo que son dibujos y son muestras como muy útiles, de muy buenos ejemplos. Formas de narices también. Orejas, que este gráfico a mí me parece fundamental, es demasiado útil, porque la oreja tiene una forma muy rara, difícil como de memorizar, y si uno se logra aprender como estas piezas, luego hasta inventar orejas resulta súper fácil. Entonces esta foto coloreada es súper útil para poder dibujar orejas. Bueno, voy a ir haciendo como el paso a paso para que ustedes puedan ver un poco cómo trabajar esto, ¿verdad? Yo personalmente prefiero empezar con la envoltura y no con esa esfera que hizo el otro artista ahora, ¿verdad? Pero bueno, es como una mezcla igual entre estructura y planos y envoltura. Entonces aquí estoy resolviendo primero la frente. Puedo visar esta inclinación del rostro, ¿verdad? Estas líneas ya me van dando a mí las perspectivas, ¿verdad? La fuga. Y entonces casi que ya tengo aquí los tercios, ¿verdad? Luego la línea del cuello, parece importante. Inclinación de la mandíbula. Aquí es importante también ya luego definir cuál es el ancho de esa cabeza. Y voy a hacer envoltura para todo lo que es el cráneo. Vamos a ver que esto no me quede demasiado grande. Ahí. Creo que ya en este punto es importante ubicar el eje central. Igual yo siempre empiezo con la frente, porque es muy fácil visualizar el centro allí, ¿verdad? Y ubico un centro en la barbilla y tiro una línea, así. Luego cuando dibuje la nariz voy a tener que modificar eso, ¿verdad? Pero porque esa nariz vendría como desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y
la punta de la nariz uno la resuelve muy bien como con una esfera, bueno, con una bolita. Y entonces ahora sí puede, esta línea que venía para acá sale, se mete y se viene para la nariz. La boca, bueno, en este caso tenemos una boca como muy prominente. Entonces, primero ubicar la línea donde estarían las comisuras, ¿verdad? De momento me voy a quedar ahí. Igual con los ojos. Los ojos estarían como aquí. Antes de hacer más sobre ojos y boca, que son de las piezas quizás las un poquito más complejas, prefiero resolver un poco el pelo y algunos contornos de frente. Voy a cambiar un poco el color ya. Ya como encajando esto hacia formas más detalladas, ¿verdad? Vean el plano de los ojos que vimos ahora en uno de los gráficos, ¿verdad? Es así. Y si ustedes ven la luz y la sombra del modelo, ese plano está ahí, ¿verdad? Luego el pómulo sale hacia acá y voy a bajar casi con una línea recta. No es recta, pero de momento va a ser recta hasta la boca. Le doy un abultamiento y luego hacia la barbilla. Esta otra pieza de la mandíbula a mí también me parece importante tenerla bien ubicada. Y luego la oreja, ¿verdad? En este modelo tenemos algo interesante con la oreja, que no se ajusta exactamente a la proporción que vimos. Sí, eso va a pasar y es normal, ¿verdad? Si esto va para allá, la perspectiva luego iría como para acá. Entonces, pero él tiene la oreja un poco más pequeña, ¿verdad? Entonces esa oreja de él viene como por aquí. Aquí donde se supondría que iría no está. Tiene una orejita mucho más chiquitita. Y básicamente la envoltura de esa oreja es así. Voy a aprovechar para dibujar un poco el cabello. Como ahí. Y creo que le di más volumen al cabello. Voy a quitarle un poco. Por ahí anda. A veces veo esto. Voy a hacer el chanchullo de la digital. Voy a correr por acá un poco. Lo veía un poco ancha la cabeza. En el cuello siempre se marca muy bien un músculo que tenemos aquí que se llama esternocleidomastoideo, que va desde la clavícula hasta la parte de atrás de la oreja. Y ahí lo vemos marcado, pero luego viene otro músculo que es más de la espalda, que entonces cambia. Se llama el músculo trapecio, ¿verdad? Y también es importante que esbocemos un poco el cuello, no dejemos la cabeza como mutilada ahí, ¿verdad? Y bueno, ya está entonces esas cuestiones más básicas de la forma de la cara y de la cabeza, ¿verdad? Para que ya pasemos a los detalles. Entonces voy a ir a la nariz, que es la más sencilla de resolver. Entonces habíamos empezado con esa bolita, ¿verdad? Y es importante siempre ver a dónde está
esa base, ¿verdad? De esa nariz. ¿Verdad? Y luego las fosas son como dos bloques, ¿verdad? Sí. Tal vez puedo empezar dibujando muy suave como esas dos cajitas y luego dibujar la fosa, ¿verdad? Qué tan abierta o qué tan alargada es la fosa, y luego esto que estoy dibujando se llama el ala de la nariz, esto, digamos. Entonces eso que tanto lo abro ahí, y luego el otro lado, ¿verdad? Opa. Con el dibujo de narices, y bueno, en casi todas las partes del rostro, hay que uno se guía mucho por la sombra, y si uno ve una sombra, uno marca un contorno. Si no ve la sombra, pues el contorno tiene que ser más suave, ¿verdad? Más delgado como este que estoy haciendo, y donde sí, pues más grueso, ¿verdad? Y de paso se puede oscurecer un poquito las fosas, ¿verdad? La nariz siempre va a llevar hacia este surco, no sé si pueden decir, como el surco labial, ¿verdad? Que también es útil. Vean que en la línea original del centro de la cara, que es esta que estoy marcando aquí en amarillo, ahí estaba, pero no estamos tomando en cuenta, bueno, cuando dibujé esa línea recta, no estaba tomando en cuenta el volumen de los dientes ni de los labios. Entonces, cuando ya estoy acomodando el surco labial, pues ese centro ya está en otro lado, ¿verdad? Ahora, voy a ubicar las comisuras labiales. Una está casi debajo de una fosa, ¿verdad? Y la otra más bien hay como una diagonal de una fosa hacia acá, ¿no? Aunque creo que esto debe ser un poco más abajo. Voy a ponerlo aquí y aquí. Ya no estoy seguro, ¿sabes? Un poquito más como aquí. Y de momento voy a marcar una línea entre las dos comisuras, una línea recta, luego la voy a variar, ¿verdad? Y voy a formar el labio superior, ¿verdad? Ese surco labial siempre hace como una V aquí, y luego cae así, como redondeado, ¿verdad? Y en la comisura la curva cambia, ¿verdad? Entonces la V del labio baja y luego sube un poquito en la boca, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya puedo poner atención a esos cambios que hay en esa línea recta entre los labios, ¿verdad? Para hacerla un poco más semejante al modelo. Y el labio inferior es siempre de los más voluminosos, ¿verdad? Igual sigo tomando en cuenta la perspectiva con una línea recta e imaginaria. Y el labio inferior siempre tiene como una pieza plana. Y esto luego va hacia las comisuras, ¿verdad? Pero igual hay como dos volúmenes así. Y luego esta línea, el color se vuelve muy parecido al color de la piel. Ustedes pueden ver que la piel de aquí se parece a esta. Entonces esa línea de contorno no se puede cerrar, no puede quedar ahí como totalmente cerrada, tiesa, tiene que quedar como abierto así, para que nuestro dibujo tenga cierto aspecto ahí naturalista, digamos, o realista. Para ir marcando el centro, ¿verdad? Que yo tenía por aquí, ¿verdad?
va a ir quedando como ahí. Voy a darle un poquito más de tamaño a esto de aquí. Ok. Entonces, con la boca, repasando, ¿verdad? La línea recta entre los labios, ubicar comisuras, ya esta V del surco labial, ¿verdad? Y luego partir la boca como en dos, lo que está a la izquierda y la derecha, ¿verdad? Y esto siempre va a caer, ¿sí? Y esto más bien va a subir. Y el labio inferior, aquí siempre es muy, muy recto, casi siempre. Entonces son como pautas ahí importantes para el dibujo de bocas y que nos quede bien, ¿verdad? Pasemos ahora a las cejas, que una ceja también es importante ubicar bien a dónde inicia, ¿no? Y la ceja la vamos a partir como en tres piezas, que serían como la raíz de la ceja, ¿verdad? Que es como esta pieza. Luego el cuerpo de la ceja, que casi siempre sube un poco. Y luego como la punta o la cola de la ceja, ¿verdad? Esta división no es útil porque también en cada una de estas partes el pelo puede cambiar la dirección y la densidad. Casi siempre en el centro de la ceja hay más pelo, ¿verdad? En la punta el pelillo es más ralo, ¿verdad? Y en esta base también es un poco más ralo, pero los pelos son como más largos. Entonces luego, igual esta división así nos resulta como muy apropiada cuando tengamos que sombrear dibujos, ¿no? Ok, ahí. Tener cuidado de que no nos engañe la sombra con la ceja, ¿verdad? Y ahora los ojos. Entonces, voy a apoyarme con la misma nariz que ya dibujé. Y el lagrimal está como acá. Y como aquí está el otro. Un ojo llega ahí y el otro respecto de la comisura por aquí. Entonces, igual que la boca, siempre partimos de una línea recta. Y lo interesante con los ojos, y es difícil de dibujar esto, por eso es importante explicarlo, ¿verdad? El ojo no son solo dos curvas así. Cada párpado va a tener ahí su forma particular. Esto es una simplificación de que puede ser útil, pero luego nosotros tenemos que ver con más profundidad y más detalle eso, ¿verdad? Entonces, exagerando un poco, si esa línea simplificada es así, ¿verdad? Esto no se ve bien. Entonces, el párpado superior va un poco más inclinado ahí, luego como una recta y ya luego cae. Se parece un poco a la ceja. Esas tres divisiones, ¿verdad? Y el otro, como aquí,
hace ese ocultamiento y va para allá. Entonces vean que le quito o le pongo un poco más a las curvaturas de esta forma tan simplificada. Importante ubicar, bueno, creo que lo hice un poco abierto, vamos a ver. Voy a modificar esto para que tenga un poco más la expresión de la mirada de este personaje. Quiero ver esta ceja. Bueno, sí. Esto me quedó muy cerca. Por aquí. Y bueno, luego ubicar el iris y la pupila. El espacio blanco del ojo se llama esclerótida. El iris es toda esta pieza, digamos, que le da el color al ojo, digámoslo así. Y como ya nosotros vamos a trabajar los ojos tonalmente, es bueno recordar dejar los espacios para el brillo, ¿verdad? Porque eso le va a dar mucha viveza a la mirada. Y la pupila. Es muy útil ver también, dependiendo de qué tan abiertos o cerrados están los párpados, que sepamos ubicar la pupila, de cuál párpado está más cerca, y cómo los párpados tapan el iris, ¿verdad? Ven que aquí por debajo lo tapa en buena medida al ojo, ¿verdad? Y por lo general el párpado superior hace una sombra. Y abajo del iris se ve un poco más luminoso, ¿verdad? Y ahí estaría el ojo. Otras líneas que yo puedo agregar al contorno del ojo, ¿verdad? Es casi siempre se hace como una almohadilla aquí o como una ojera, lagrimal. Si esto se marca, igual hay que marcarlo suave, así como se marcó aquí la comisura de la boca. Y bueno, luego seguir hacia el otro ojo. Y con la oreja, como las orejas casi nunca van a ser como la parte más visible de un retrato, a menos que sea como de perfil. Pero igual siempre es bueno que las dibujemos, ¿verdad? No vamos a dejar un garabatillo ahí. Y lo podemos hacer copiando. Yo creo que aquí con las orejas cambian mucho las formas. Pero bueno, siempre igual prefiero empezar por ese contorno. Yo no me sé los nombres de estas piezas. Ahí peco de no saber esos nombres. Pero esta me parece útil, ¿verdad? De dibujar. Luego esta otra que viene para acá y esta se ramifica. Y aquí podemos usar un poco de sombreado también. Y ya. No, en realidad las orejas no necesitan que uno las detalle tantísimo, ¿verdad?
Todavía me quedan unos minutitos de la reunión. Voy a ver otro ojo porque este ojo también es difícil de dibujar, ¿verdad? Recordemos que los ojos son como esféricos, ¿verdad? O sea, voy a dibujar esto en otra capa. Los ojos son esferas, ¿verdad? Más grandes que los párpados, ¿verdad? Los párpados como que los abrazan, ¿verdad? Y el párpado entonces se acomoda a esa pieza esférica. De ahí que se generen estas curvas así, ¿verdad? Que esto es entonces de ahí el... Ay, suave, ¿qué hice yo aquí mal en mi nariz? Voy para descifrar. Yo hice algo aquí muy mal. Ok, si el ojo lo tengo que correr. Ay, Dios, ¿qué se hizo? Ah, estoy dejando aquí. Voy. Bien. Algunos ajustes ahí. Todo bien, que pase, ¿no? Sí. Natural. Y de nuevo, ver el blanco de los ojos. Casi siempre el ojo está viendo hacia algún lado, ¿verdad? La mirada puede cambiar, entonces siempre hay una porción blanca que se ve más que la otra. Aquí estaría la pupila, aquí hay un brillo. La sombra del párpado sobre el ojo y luego el iris. Aquí también es oscuro. Pestañas. Voy a revisar algo todavía, ya que moví un poco la nariz. Creo que igual tendría que mover esto. Sí, eso no voy a tener que moverlo tanto. Sí, como ahí. Ok, bueno. Y bueno, ahí a este proceso del dibujo, entonces lo que le hace falta entonces es empezar a darle algunas calidades más de línea, ¿verdad? Y trabajar, por ejemplo, el pelo. Todavía no estamos haciendo texturas, entonces, por ejemplo, este cabello, igual nada más podemos resolver como el contorno ahí de por dónde va, para que tampoco nos quede así como con esa envoltura tan básica que teníamos al principio. Aunque no estemos explicando demasiado cómo es ese cabello, no importa.
De ahí, así tal cual, yo creo que podría quedar el retrato. Y en este caso de esta figura, ¿verdad? Es alguien joven, entonces no se marcan demasiadas líneas. Esta parte, incluso todas estas líneas de construcción, si ustedes quieren, yo no las borraría del todo porque me parece útil para mí poder verlas, pero les pueden bajar un poco el tono con el borrador de miga, ¿verdad? Igual que queden por ahí un poco visibles para poder ver yo cómo es que van trabajando, ¿verdad? Pero de luego se les baja un poco ahí la intensidad de esas líneas de construcción. Ok. Bueno, ahí ya. Mucho. ¿Alguna pregunta? Hasta que dibujen. Perdón, casi no te oí, Adriana. Yo tengo una pregunta, es sobre dibujar los ojos, que puede que los ojos no queden exactamente iguales. No, cuando los ojos son muy semejantes, solo cuando el retrato es como muy frontal. Pero cuando ya hay una inclinación del rostro, ¿verdad? Como este, de ahí hay un ojo que se va a ver más que otro. Entonces lo que cambia ahí, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Si este es el ojo, el órgano del ojo, ¿verdad? Ahí está el iris y la pupila, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto se abra el párpado y desde qué ángulo lo veo, esto es lo que va a cambiar, ¿verdad? Estas formas que hace el párpado, ¿verdad? Entonces eso es a lo que más hay que poner atención, a las líneas curvas que va haciendo el párpado según el lugar desde donde yo estoy viendo el ojo. Luego, ya para ir cerrando, que cólera, no puede quedarme más, pero vienen estas láminas que dice el escorzo de la cabeza y el rostro. Entonces igual son unos gráficos que la cabeza va girando poco a poco. Entonces, por ejemplo, en el dibujo 1 veo una insinuación de la ceja, del pómulo y la barbilla, ¿verdad? En el dibujo 2 aparece la ceja y aparecen las pestañas. En el dibujo 6 ya veo nariz y veo los dos labios, incluso veo el párpado superior, ¿verdad? Entonces aquí vienen esta serie son como hasta, ¿cuántos? 14, bueno, un montón de poses, que también es útil como referencia cuando uno dibuja estos ángulos. Para que también estos grafiquitos les queden como guía. En algún momento ocupan dibujar en esos ángulos muy, muy particulares, pues esto sirve. Bueno, a mí me ha ayudado mucho, la verdad, cuando dibujo en la calle, a veces veo a alguien y yo digo, lo estoy viendo por detrás, pero ya se movió. Entonces me acuerdo de alguna de estas opciones y la repito, ¿verdad? Es como una fórmula. Entonces, bueno, resulta como muy, muy práctico.